Bueno, hola mis alumnos, bienvenidos a un nuevo problemita de geometría. Y como verán, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos, vamos a buscar el cursor, lo que observamos es, tenemos un hexágono regular, que da un polígono de 6 lados iguales. En otro video había hablado del hexágono y cómo construir un hexágono. Si no lo vieron, si no lo vieron, véanlo, que es muy entretenido. Tenemos un hexágono regular, circunscripto en una circunferencia, que es la circunferencia que hay afuera, que es la circunferencia negrita, y que a su vez inscribe una circunferencia, o contiene una circunferencia, de color rojo, como está indicando el cursor, cuyo contorno es tangente al hexágono en este punto, en este punto, en este, en este, en este, en este. Para que sepan, y de repaso, la condición de tangencia significa que ambas curvas, tanto la circunferencia roja y estos lados del hexágono, se cortan en un solo punto. O sea, dos curvas van a ser tangentes cuando se cortan en un solo punto y eh, no se vuelven a cortar. Entonces, acá vemos que este lado de aquí es tangente al, a la circunferencia en este punto que indica el cursor. Y obviamente donde está el cursor vemos que hay un punto de tangencia porque ese lado, ese segmento rectilíneo, o sea, recto, corta en ese punto al contorno de la circunferencia y no lo corta más. Es como que toca y se va. Toca la recta esa y se va. O sea, no vuelve a cortar este, a la circunferencia. Es todo lo contrario a lo que sería una recta secante. Una recta secante cortaría en dos puntos a, a, a la curva, al círculo. Por ejemplo, esta diagonal que estoy trazando con el cursor es secante a la circunferencia roja. Y también es secante a la circunferencia negrita que está afuera, porque corta en dos puntos. Cuando una recta corta en dos o más puntos, a una curva se dice que es secante. Cuando una recta corta en un solo punto, como acá, se dice que es tangente. Esa es la diferencia. Bueno, eh, volviendo al tema, acá hay que, en este problema, dado este dato, que es el lado del hexágono y vale 10 centímetros en este caso particular, hay que calcular el radio de la circunferencia roja que está inscripta en el hexágono regular. El objetivo es hallar R, con el dato este, de que el lado del hexágono vale 10 centímetros. Se supone que como es un hexágono regular, todos estos lados valen iguales, porque si no valiesen iguales no sería un hexágono regular. Entonces, ¿cómo podría llegar a sacar ese radio? Bueno, la idea es la siguiente, yo lo repito, lo repetí en otros videos y lo vuelvo a repetir porque es una moraleja esencial, clave, como para poder resolver muchos problemas de geometría, muchos, pero no todos. Por lo general, cuando se trata de figuras donde aparecen triángulos, o que aparecen triángulos dentro de otras figuras, como por ejemplo triángulos, acá vemos dentro del hexágono, este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo, y así sucesivamente, lo que hay que intentar es buscar en la figura los posibles triángulos rectángulos, y si no aparecen los posibles triángulos rectángulos, tratar de marcarlos, tratar de dibujarlos, tratar de demarcarlos. ¿Por qué? Porque el triángulo rectángulo es muy beneficioso a la hora de poder resolver un problema de geometría o de trigonometría, porque me da la posibilidad de usar propiedades trigonométricas como el teorema de Pitágoras,
que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, me podría ayudar a poder usar funciones trigonométricas como el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Eh, eh, por ejemplo, hablando de seno, el seno de un ángulo es el lado opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Hablando del coseno de un ángulo es el lado adyacente al ángulo dividido la hipotenusa. Y hablando de tangente de un ángulo es el lado opuesto al ángulo sobre el lado adyacente al ángulo. Bueno, esas funciones trigonométricas también las voy a usar en forma conveniente según los datos que tengan el problema. No voy a usar todas, voy a usar una de ellas, o voy a usar Pitágoras sin usar las funciones trigonométricas, dependiendo de los datos que tengan el problema. Acá vamos a ver qué nos conviene una vez que demarcamos los triángulos rectángulos y los caracterizamos. ¿Qué me conviene usar si tengo que usar Pitágoras o si tengo que usar seno, coseno, tangente? Ahora lo vamos a ver. Entonces este lado vale 10 centímetros. Este lado lo vamos a poner acá también. Porque como todos los lados son iguales, voy a trabajar con este triángulo que vemos acá en la figura, que está obviamente apuntando hacia abajo, ¿no? Este triángulo de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar este lado, perdón, que vale, obviamente, 10 centímetros. O sea, este lado vale 10 centímetros. Vamos a poner L igual 10 centímetros. Muy bien, este lado vale 10 centímetros. Es dato del problema, ¿no? La idea es encontrar una relación entre el dato este del problema, que es el lado del polígono, el lado del hexágono, y la incógnita que tengo que calcular, que es el radio. La forma de relacionar el radio con la longitud del lado es a través de caracterizar ciertos triángulos rectángulos en la figura que me posibiliten usar Pitágoras, seno de un ángulo, coseno de un ángulo o tangente de un ángulo. Voy a ver lo que me conviene de todas esas propiedades trigonométricas, pero siempre primero hay que demarcar los posibles triángulos rectángulos que tenemos en la figura. Bueno, acá si observamos, como dice el cursor, acá tenemos un triángulo. Sabemos que este triángulo, en un video ya lo había explicado, este triángulo es un triángulo equilátero. El hexágono tiene una propiedad, que lo había explicado en otro video, de que justamente, cuando lo divido al hexágono en triángulos, cada triangulito que queda acá, este y este, son triángulos equiláteros. Equilátero significa todos los lados iguales. O sea, este lado es igual a este lado y este igual a este lado. Son triángulos equiláteros. ¿Mm? Bien, otra cosa más. Eh, Otra cosa más. Dentro de este triángulo, que es equilátero, puedo demarcar dos triángulos rectángulos visibles, que va a ser este, que está formado por el radio, por la mitad de este lado, que esto sería, si es la mitad del lado L, esto sería 5 centímetros, y este lado. O sea, este triángulo es un triángulo rectángulo como estoy marcándolo en la figura. Y este es otro triángulo rectángulo que es exactamente equivalente o igual a este de acá. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos y los mismos lados. O sea, las mismas longitudes de lado. Esto es un triángulo equilátero y obviamente este radio hace de bisectriz de este ángulo que está acá. Como hace de bisectriz, corta en dos partes iguales al lado de arriba, que es 10 centímetros. Si lo corta en dos partes iguales, esta primera parte es 5 centímetros y esta segunda parte es 5 centímetros. O sea, lo divide en dos partes de 5 centímetros.
Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Porque estoy caracterizando lógicamente triángulos rectángulos. Entonces yo lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá vamos a decir que esto vale 5 centímetros. O sea, la mitad de 10, o sea, 5 centímetros. Tengo lugar para ponerlo mejor. O sea que esto vale 5 centímetros. ¿Está? Bueno, y entonces tengo este triángulo rectángulo que vemos lógicamente en la figura, el radio, esta hipotenusa, que no sé cuánto vale, y este cateto, que es 5 centímetros. Entonces ya tenemos un triángulo rectángulo acá. Y eso es una gran ventaja, porque ahora podemos usar estas propiedades de Pitágoras, seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, pero ¿qué nos conviene usar? ¿Teorema de Pitágoras? Me parece que no va a convenir, porque el teorema de Pitágoras dice la suma de el cuadrado de este cateto que es R más este cateto que es 5 centímetros al cuadrado, o sea, R al cuadrado más 5 al cuadrado, va a tener que ser igual a la hipotenusa de este al cuadrado. Pero ¿qué pasa? No tengo ni R ni la hipotenusa. Entonces tengo dos incógnitas y una sola ecuación, y esa ecuación me la da el teorema de Pitágoras. O sea, se me complica un poquito. Tratemos de verlo por otro lado. Entonces Pitágoras no me ayuda mucho. Vamos a verlo trigonométricamente con seno, coseno, tangente. Bueno, para eso necesitamos ángulos. Nosotros nosotros podemos ver, y lo habíamos visto en el video de cómo construir un hexágono, que si no lo vieron, véanlo. Em, Nosotros demostramos que eh, el ángulo, o sea, los ángulos interiores de un triángulo equilátero, que obviamente esto es un triángulo equilátero, tiene todos sus lados iguales, los ángulos internos de un triángulo equilátero valen 60 grados cada uno. Obvio porque si este vale 60, este vale 60 y este vale 60, cuando sumo 3 veces 60 me da 180. Acuérdense que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que dar 180. Como en este caso tengo un triángulo equilátero, los tres lados son iguales y respectivamente también los ángulos son iguales. Entonces si hago este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, hago 3 veces el mismo ángulo. Y 3 veces el mismo ángulo igual a 180. Entonces si hago 180 dividido 3 me da 60, o sea que cada uno de estos vale 60 grados. Si yo sumo estos tres ángulos internos, que cada uno vale 60 grados, 3 por 60 me da 180. Bueno, entonces este angulito de acá lo vamos a marcar con un color rojo. Este angulito de acá, color verde, vale 60 grados. 60 grados, muy bien. Vamos a ponerlo con negrita o con verde. Ahí. Este angulito vale 60 grados. Entonces la pregunta es si justamente este radio vector sirve como bisectriz del ángulo de 60, o sea, si el bisectriz lo divide en dos partes iguales, se supone que como es bisector, este ángulo que voy a marcar acá vale la mitad. Vale exactamente la mitad de 60. O sea que ese angulito que estoy trazando ahí vale exactamente 30 grados. Ok, ¿para qué todo esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Este angulito vale 30 grados. Bueno, eso. Entonces, ahora lo que debemos hacer es fijarnos bien
en esta figura, en este triángulo rectángulo que quedó demarcado. 5 centímetros es un cateto, el otro cateto es R, y esta es la hipotenusa que no conozco. Y tengo este ángulo, 30 grados. Entonces, esto es un triángulo rectángulo y me está dando una información muy interesante. Me está diciendo que 5 centímetros es el lado opuesto al ángulo de 30. Y si yo ya conozco el lado opuesto al ángulo de 30, bueno, podría usar seno, podría usar tangente. Bueno, a ver, por ejemplo, si quiero usar seno de 30, ¿cómo tendría que hacer sacar el seno de 30? Saben que el seno de un ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Si es el lado opuesto sobre la hipotenusa, este es el lado de 5 centímetros, es el lado opuesto a 30 grados. La hipotenusa es esto, que no conozco. Entonces, este, usando el seno de 30, haciendo 5 centímetros sobre esta hipotenusa, igualando, yo de ahí voy a poder despejar esta hipotenusa, pero esta hipotenusa no me pedían a mí me pedían justamente el radio de la circunferencia inscripta, el radio de la circunferencia roja, que es esto. Entonces no me sirve tampoco. Entonces ustedes se van fijando qué les sirve y qué no les sirve. A ver, hay que ir probando, ¿no? Por ejemplo, supongamos que usamos la tangente ahora. Este lado de 5 centímetros es opuesto y este es el lado adyacente. Acuérdense que la tangente de un ángulo es el lado opuesto al ángulo sobre el lado adyacente al ángulo. Entonces, si yo hago 5 centímetros, que es el lado opuesto al ángulo, y lo divido con el lado adyacente, que es el radio, eso me va a dar la tangente de 30. Y con esa ecuación que voy a fabricar, yo voy a poder despejar el radio, este radio, y ya resolví el problema. O sea, uno tiene que ir fijando a ver qué es lo que le conviene. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿cómo no? Y vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a poner las cosas en su lugar y vamos a poner que la tangente de 30 grados, claro, es otra cosa que el lado opuesto al ángulo de 30, que es 5 centímetros. Voy a hacer la línea de extracción. De 5 centímetros. Bueno, vamos a poner 5 centímetros. Las unidades está todo en metro o en todo en centímetros y qué sé yo, cuando a la hora de hacer la cuenta y despejar no hace falta que mantengan la unidad, después se la ponen al final, para no molestar en el despeje, claro. Entonces, lado opuesto al ángulo de 30 sobre el lado adyacente, que es R. Entonces me va a quedar esta expresión. Bueno. Tangente de 30. Esto lo tienen que buscar obviamente en la calculadora. Están en grados sexagesimales, claro. Eh, la tangente de 30 va a ser, en términos exactos y en números irracionales, va a ser 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3 va a dar un número bastante feo, lo cual después lo van a calcular ustedes. Pero ustedes lo meten en la calculadora, estando la calculadora en grados hexagesimales, y ese cálculo lo van a hacer ustedes, claro. Lo que yo voy a hacer simplemente, como para terminar el video, este video sencillo, este problema sencillo, eh, simplemente es despejar. O sea, lo que voy a hacer es despejar. Voy a pasar este radio que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando acá, por tangente de 30 igual 5 centímetros. ¿Bien? Entonces,
Y acá lo que tengo que hacer es despejar, o sea, ahora que esto, como tengo que despejar el radio tiene que quedar solo, la tangente de 30 grados que está multiplicando pasa lógicamente dividiendo al segundo miembro. Radio igual, línea de fracción, va a quedar 5 centímetros sobre, vamos a poner un poquito más, sobre tangente de 30 grados, tangente. Bueno, ustedes se van a dedicar a calcular esto, y yo con esto realmente finalizo el problema. Un problema realmente muy sencillo, la verdad que no demora mucho tiempo. Lo importante de esto es la geometría, el dibujo, razonar, intuir desde ahí todo como para poder, como lo dije en la moraleja de siempre, tratar de construir posibles triángulos rectángulos para poder asociar la incógnita con el dato del problema. Y dividir la figura en triángulos rectángulos es muy beneficioso porque de ahí en más puedo aplicar el tema de Pitágoras, o el seno de un ángulo, o el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Bueno, lógicamente no todo me va a convenir. Voy a utilizar alguna de esas herramientas dependiendo de los datos que tengan el problema. Y en este caso utilicé la tangente. En otro problema podría haber usado el seno, el coseno. Bueno, depende de cada problema, no todos los problemas son iguales. Y hay problemas donde no, que son de geometría y no salen buscando triángulos rectángulos, que son, por ejemplo, ejercicios de área, de volumen. Depende del ejercicio, pero por lo general, cuando los ejercicios se tratan de triángulos, de pentágonos, y se pueden dividir esas figuras por triángulos, rectángulos, qué sé yo, bueno, ahí utilizan Pitágoras, seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, y ahí sale. Pero bueno, tienen que ir probando con cuál de esas recetas o con cuál de esas propiedades se van a quedar como para poder relacionar la incógnita con el dato del problema y ahí despular el resultado. Bueno, entonces los dejo con este cálculo y espero que les haya gustado. En la próxima seguiremos viendo ejercicios de geometría, de matemática, de álgebra, a cualquier nivel, universitario, secundario, CBC, lo que ustedes quieran, a todo nivel. Así que bueno, lo cuelgo en mi página, en mi canal de YouTube, y si lo quieren recomendar, recomiéndenselo a un amigo, suscríbanse, porque voy a seguir colgando videos que igual deben ser instructivos, que les pueden servir a amigos de ustedes, familiares o conocidos, y a curiosos también que les interese la matemática y la geometría. Bueno, les agradezco de haber visto el video y bueno, muchas gracias y hasta pronto.